el poder del agradecimiento. ¿Cómo se llama la palabra el día de hoy? ¿El poder de qué? El poder del agradecimiento. Y imagínate lo siguiente: una vez una persona, un gran estudioso bíblico, le enseñaba en un pueblo a muchas personas, y esta persona pues todo el mundo lo tenía como una referencia de que todas las cosas a él le salían bien por el hecho de ser hijo de Dios, por el hecho de predicar el evangelio. Le decía a las personas: no se preocupe, con Dios vamos a superarlo todo, vamos a hacer todas las cosas. Y resulta que él un día sale de su casa, ¿sí? Y lo roban. Llegó una persona, le colocó un cuchillo, lo atracó, le robó todo lo que tenía en sus bolsillos y se fueron. La gente, muy a la expectativa, se preguntaba: pero si luego este no era un hijo de Dios, si luego esta persona, vamos a escuchar ahora qué opina de su Dios, tanto que habla y tanto que predica. Y se acercaron a ese hombre y le preguntaron: ¿qué opinas ahora de lo que te pasó de Dios? Él dijo: estoy muy agradecido. Y toda la gente se sorprendió, dijo: tengo muchas razones por darle gracias a Dios. La primera razón es porque estoy vivo, no estoy muerto ni estoy herido. La segunda razón es porque sí, se llevaron lo que tenía en mis bolsillos, pero no se llevaron todo lo que yo tenía, y es mi casa y todo lo que tengo. Y la tercera razón es que mi familia está muy bien. Y la cuarta razón es que siempre le doy gracias por aquella persona que me robó porque tenía alguna necesidad, y Dios le va a suplir esa necesidad a él. Amén. Y por eso nosotros debemos ser agradecidos todo el tiempo. Estas personas quedaron asombradas, y el día de hoy yo le quiero decir: por toda circunstancia, dice la palabra de Dios, por todas las cosas, seamos ¿qué? Agradecidos. Cada cosa que nos pasó en este año fue una enseñanza que el Señor te dio a tu vida. Fue algo que el Señor te dirigió, y muchas veces cuando no nos salen las cosas como queremos es porque Dios nos está conduciendo en su preciosa voluntad. Amén. Por eso esta palabra se llama el poder del agradecimiento. ¿Y por qué le coloqué el poder? Porque a través de la adoración y a través del agradecimiento, las cosas en nuestra vida van a cambiar o van a tomar otros rumbos. Por eso quiero tocar el primer punto, y quiero dar esta palabra muy rápido porque tenemos hoy una celebración que es la Santa Cena. Y segundo, el compartir, ¿ok? Muchos trajeron de sus casas preparados unos alimentos exquisitos, deliciosos, que nos están esperando allá. De pronto no quiero que se enfríen los buñuelos, porque usted dirá: no, el pastor nos trajo a comer buñuelos duros, y eso no. El propósito es que podamos compartir también un tiempo especial en familia. Amén. Entonces, el primer punto que quiero es dar gracias por todo, ¿ok? Dar gracias ¿por qué? Por todo. Esta persona podría haberse quejado, ¿cierto? Cuando le preguntaron: ¿qué opinas ahora de Dios? No, yo no sé qué le pasó a Dios, me dejó descubierto, me dejó sin ángeles, me dejó tal cosa. Y posiblemente esta persona había orado antes de salir. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de salir de nuestra casa? Pero aún así nos suceden cosas. Y a veces creemos que Dios no nos estaba acompañando, o que tal vez Dios se le olvidó colocarnos esa protección especial sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice: todas las cosas en Cristo nos ayudan para bien, conforme con los que su propósito son ¿qué? Llamados. Todas las cosas, dice, nos ayudan para bien, tanto que nos roben, tanto que nos pase algo, todo nos ayuda para bien. Yo le decía a una persona, inclusive estaban en una iglesia orando, perdón, es una anécdota de otra persona, no mía. Y decía esta persona: pastor, imagínate que estamos orando y Señor, que no hayan más muertes en la ciudad, Señor, que por favor que impide que no haya tanta inseguridad en este lugar y eso. Y una persona decía: no, yo no quiero orar por eso. Y a esta persona le preguntaron: ¿por qué no quieres orar por eso? Porque yo soy el dueño de una funeraria y necesito que la gente se muera. Así que muchas de las cosas que nos suceden, lo malo que nos pasa a nosotros, es la bendición de otras personas. El latonero necesita que usted se estrelle, ¿cierto? El pintor necesita que usted le pase algo. Todo forma un círculo y forma algo que el Señor mueve unas fichas para que todo esté en perfecto orden. Así que nunca se queje por nada. Lo que nos pasa a nosotros puede ser la bendición de otra persona. Amén. Por eso debemos dar gracias por todo. Y para eso quiero ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: sean agradecidos en toda circunstancia,
pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y vamos a arrancar de lo último hacia arriba, desde el final hacia arriba de este versículo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Ok, aquel que decidió en medio de su vida decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Aquel que está asistiendo a la iglesia. Y eso es un versículo para usted, ok, para usted. Entonces dice: a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Y vamos un poquito más arriba. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, los que creen, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué cuando me estrello en mi carro no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto para mi vida? Porque no es su voluntad. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. Para Dios es bueno de pronto. Para Dios es perfecto. ¿Y por qué de pronto puede ser perfecto eso? Porque me ayuda a cambiar mi carácter, me confronta. Y ¿sabes algo? Y se lo digo de la siguiente manera, porque en algún momento me sucedió. Uno dice: Señor, le predica a la iglesia, tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser mansos, humildes, ¿sí? Y uno le predica, y es muy chévere predicar, pero cuando llega el momento de la prueba, y por eso el Señor trae esa prueba, ahí es donde sale realmente lo que nosotros somos. Y yo como pastor estaba un día arreglando unas cámaras allí de un cliente, y cuando salgo veo a mi carro todo estrellado y con una buceta encima. Inmediatamente, ¿qué cree que sale de nuestra vida? La carne, la rabia, la piedra. Y uno dice: ¿pero qué le pasó, hermano? ¿Usted por qué se vino? ¿No vio que el carro estaba ahí quieto y eso? Y cuando el Señor me recuerda: cuidado, eres un hijo de Dios. ¿Dónde queda lo que hemos predicado? Y aquí dice: en toda circunstancia vemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque me confronta en mi carácter, en lo que realmente soy. Hablar de fe es muy fácil, pero ¿cuántos han pasado procesos de fe? Ay, Dios mío, y eso es tremendamente difícil. Confiar en el Señor, en su perfecta voluntad. Amén. Así que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué dice? ¿Cuál es la voluntad? Que seamos agradecidos en toda circunstancia. No sé por lo que estás pasando en este momento, pero debes ser ¿qué? Agradecido. ¿Cómo así, pastor? Yo debo dar gracias por el ladrón que se metió a mi casa. Sí, dele gracias a Dios. Uy, no, eso sí es difícil. ¿Debo dar gracias por mis enemigos? La palabra de Dios dice: bendiga a los que los maldigan. Debemos dar gracias porque este año no pude comprarme el auto que yo quería. Sí, debemos ser agradecidos en toda circunstancia. Dice toda, no dicen algunas. En toda circunstancia en la que estemos pasando, debemos ser agradecidos aún si tenemos un problema de pareja. Debemos ser agradecidos si nuestro hijo se fue de casa. Debemos ser agradecidos con Dios si pasaron muchas circunstancias. Amén. Porque esa es la voluntad del Señor, que seamos agradecidos con Dios. Y sabes algo, te voy a dar una nota importante. Y es que en la Biblia está escrito que David fue un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Y si usted escucha que una persona es un hombre conforme al corazón de Dios, uno se imagina que esa persona camina rectamente. Pero cuando escudriñamos la vida de David, fue un fornicario, adúltero, asesino. Y uno dice: uy, pastor, yo no he llegado a tanto, no he asesinado a nadie. Bueno, David se llegó. Pero entonces, ¿dónde quedó el título de un hombre conforme al corazón de Dios? Y eso se ve reflejado en el libro de los Salmos, en los libros de Proverbios y en todo esto. Y es que el Señor colocó en el corazón de David agradecimiento. Y él fue un hombre completamente agradecido. Ustedes sabían que los salmos son canciones, por eso se le llama a los adoradores salmistas. Y ese agradecimiento con Dios, él decía: lo único que anhelo es estar en tu santo templo todos los días de mi vida, decía en un salmo. Amén. O sea, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ama a pesar de sus problemas y de sus circunstancias, aún de su pecado. Amén. Muchas personas tienen un problema importante, y es que cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia. ¿Cuánto les pasa así? Y me dice: pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque es que he pecado, me siento mal. ¿Sí? Pues ¿para qué la iglesia? Pues para que se sane el enfermo, para que se sane el pecador. O usted vino, o todos los que estamos aquí son santos. Yo no les veo ninguna aureola, ¿sí? Encima de la cabeza. Todos tenemos problemas, circunstancias. El hecho de que usted también le sirva al Señor también pasa por circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dice: he sabido vivir en la escasez
también en la abundancia. Por todo fue enseñado. Y este concepto en las iglesias que el hombre de Dios debería caminar en la completa bendición es una falsedad. Amén. Porque siempre nos han mostrado que el pastor es perfecto y toda la familia es perfecta y que todo funciona bien. No, hay momentos críticos en nuestra vida donde también mi esposa muchas veces me regaña, le falta fe. Y eso que es el pastor me lo echa en cara y yo, oiga, sí. Porque eso pasa en nuestra vida, somos seres humanos, dígame si sí o no, pasa en nosotros. Por eso es necesario los problemas y las circunstancias para saber de qué estamos hechos. Si todo fuera tan bonito, ¿cierto? Cuando uno dice, recibe a Cristo en su corazón y dice, todo piensa que va a ir rumbo a la Libertadores, pero a veces no. Nos pasan circunstancias muy difíciles en nuestra vida, pero por todo eso debemos estar, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Agradecidos. Así que dígale a la persona que está a su lado, no esté triste. Yo no lo quiero ver con un rostro triste, porque cerramos un año en bendición, amén. Aunque su familia no esté acá, de pronto, aunque usted no haya terminado el año estrenando ropa, no interesa. Estamos agradecidos con Dios por toda actitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Amén. Volvamos a leer. Ya que todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Y algo que yo le repito a mis hijos y que le infundo mucho es que nunca hagan mala cara por la comida que se les sirve. ¿Cierto? ¿A cuántos hijos no les gusta a veces las verduras que usted dice, uy no, otra vez? Inclusive una vez escuché a mi hijo chiquito diciendo, qué asco. Y yo le dije, qué asco. Bueno, tal vez en ese momento nuestro hijo no lo entendía ni lo comprendía, ¿cierto? Pero les enseñé y les he venido enseñando a que debemos ser agradecidos por todas las cosas, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a estar comiendo esas verduras. Llegará el punto donde lo que no nos gustaba nos tocó. ¿A cuánto les pasó así? Ay, es que no me gustaba la carne dura, pero me tocó esta carne dura. ¿Sí? Porque a veces somos consentidos y muchas veces Dios nos quiere incomodar. ¿Usted sabía que Jesucristo también se incomodó? Él estaba en los cielos, en el trono, en medio de la adoración de sus ángeles que le decían, santo, santo, santo. Abajo en la tierra, toda la tierra llena de pecado. Y Él se incomodó, se levantó de su trono, dejó de ser Dios, dice, para venirse a incomodar, y no solamente incomodarse, sino para ser rechazado, para ser maltratado a causa de nosotros. Amén. Por eso es que muchas veces Dios nos incomoda cuando nosotros estamos bien. Usted dice, preocúpese en el momento en que nada esté sucediendo. Yo me he preocupado en esos momentos, cuando dice, oiga, no estoy peleando con mi esposa, las finanzas están bien, no hay problemas, tengo que cuidarme. Algo está craneando el enemigo, porque los que son llamados para ser hijos de Dios, el enemigo siempre está ahí, haciendo mella en nuestra vida. Por eso usted no se preocupe porque su vecino es malo y le prospera en todo. Contra él no hay ataque. El ataque es contra aquel que puede de verdad hacerle daño al reino de las tinieblas. Amén. Y por eso usted ha sido una persona atacada. Por eso todo este año usted dice, pero pastor, fui atacado una y otra vez. ¿Por qué será? Porque no solamente va contra usted, va contra todas unas familias. ¿Por qué? Porque usted el día de mañana va a ser usado para servirle al Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos atacó a nosotros como familia y quería quebrantarnos para que dejáramos este ministerio? Muchas veces quisimos cerrar la iglesia, pero el Señor nos decía, no, se levantan. Una vez, y me acuerdo tanto de esta experiencia, que le dije, en tiempo de pandemia, ¿cuántos en tiempo de pandemia nos fue tan difícil, tan duro? ¿Sí? Nosotros no recibíamos, nos tocó cerrar la iglesia, el lugar, y seguíamos pagando el arriendo porque teníamos un compromiso con el arrendador, un contrato. Y durante ese tiempo empezamos a predicar desde casa, pero el hecho de predicar desde casa no recibíamos ni una sola ofrenda para poder pagar el lugar. Así que el Señor proveyó un trabajo para mi vida, en el cual todo mi sueldo era trasladado al pagar el arriendo de la iglesia. Y nosotros en casa quedábamos así, con las manos, ¿cierto? Y uno muchas veces dije, no, pero no puede ser esto posible. ¿Cómo sacar de las finanzas de mi familia para aún nosotros le estamos sirviendo al Señor? Hacemos esto, aquello, y uno empieza a reclamar al Señor. Se me olvidaba esto que estoy predicando el día de hoy, el agradecimiento. Y yo decía, bueno, Señor, hubiera sido agradecido. Gracias por este trabajo que me has dado y con eso puedo suplir la iglesia. Nunca nos faltó ningún alimento. Escúcheme bien, inclusive mi mamá llega y me llama en esa temporada, me dice, mijo,
¿tiene espacio para recibir unas uchuvas? Yo le dije, pues sí, mamá, hay un espacio ahí en la iglesia, pero no me imaginaba que era un camión de uchuvas. Vea, llamamos a todos los de la iglesia, véngase con un costal, véngase con esto y eche uchuva y salga para allá. ¿Cuántos no comieron de acá uchuva? ¿Sí? Y mi hija dice, papá, ya estoy hasta aquí. Era al desayuno dulce de uchuva, al almuerzo era jugo de uchuva, todo era, ya estamos amarillos, quedamos como los Simpsons ya, ¿sí? De comer tanta uchuva. Y se me hizo a mí, y el Señor me enseñaba en ese tiempo, decía como el maná, ¿cierto? Cuando la gente ya se hastió de tanto maná, o sea, les envió tanto en abundancia, ¿sí? Que nunca nos faltó el alimento, sino antes en pandemia dimos. Y en algún momento a mí se me olvidó eso, de lo que Dios estaba haciendo, porque al pueblo de Israel también se le olvidó cuando Dios pasaron en medio del mar, se les olvidó eso. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado, te ha levantado y se nos ha olvidado eso? ¿De cuántas cosas no te libertó el Señor y se nos ha olvidado eso? Y llegó un momento donde a mí se me olvidó. El enemigo hace que se olvide de las maravillas de lo que Dios ha hecho. Y llegó un instante donde a mí se me olvidó. Y le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Voy a cerrar la iglesia. Llama ya al arrendador y dile, ya, hasta aquí vamos al contrato, no tengo para pagarle. Pero vino algo a mi vida, espera un momento, no lo llames todavía hasta que yo vaya y hable con Dios. Y llegué y me fui allá a la habitación y yo, Señor, háblame Dios, ¿qué debo de hacer? Cierro la iglesia, estoy cansado, mira lo que me pasa. Y yo lloraba delante del Señor y no escuchaba ni una voz, ni un ángel que me dijera, Deimar, sigue, o alguna cosa, no, nada. Me levanté de ahí y simplemente me fui para el cuarto y abrí la Biblia. Me levanté del lugar donde estaba postrado, abrí la Biblia y dicen la palabra, decían la palabra, no me acuerdo muy bien la cita, decía, ve a los montes, trae madera y reconstruye mi templo. Yo no, estoy tal vez equivocado, otra cita mejor. ¿Sí? Y a veces nos pasa así. Y el Señor me estaba hablando claramente, reconstruye, pero ¿cómo reconstruir? Otra vez, Señor, no. Y el Señor me dijo, reconstruye el templo. Bueno, Señor, si esa es tu voluntad. Y cuando salí yo del cuarto, llamo, me dijo mi esposa, le dije, no, ya no llames. Tenemos que reconstruir el templo. Y seguimos, aún en la escasez, aún en la circunstancia más difícil, el Señor proveyó y nos volvió a levantar. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Y gracias a esa palabra, usted no estaría acá. ¿Sí? O sea, si no fuera por esa palabra de vida, por eso es tan maravilloso caminar con el Señor. Y ser agradecidos en cada circunstancia, si lo entendemos, es porque siempre hay un propósito divino delante del Padre. Amén. Y debemos por eso confiar en la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo. Ahí, en la misma cita donde estábamos. 1 Timoteo capítulo 4, del 4 al 5. Dice, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada. O sea, no rechazar ni siquiera una reprensión del Señor, no rechazar lo que nos venga a diario en nuestra vida, sino recibirlo ¿con qué? Con gratitud. Amén. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios. Y muchos dirán, pero pastor, es que estoy ganando un sueldito. Es que ese jefe mío es terrible, pastor, usted no lo conociera. Ese trabajo mío no. Por eso yo le decía, Fusagasugá es una bendición. Es que aquí en Fusagasugá no se consigue nada, dicen muchos. Eso es mejor irse uno para Estados Unidos, o irse para México, o irse para España, o irse para tal lado. Y sabían que cuando salían de allá, van para allá, la misma circunstancia, el mismo problema, la misma situación, seguimos viviendo. Hasta que no confiemos plenamente en Dios y seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Dice la palabra de reciban con gratitud. Y si Dios te dio un trabajo que te dan un sueldo mínimo, ¿qué dice la palabra? Recíbalo ¿con qué? Con gratitud. Por eso dice la palabra de Dios, sean fieles en lo poco, porque después los pondré en lo mucho. Para poder recibir un reino, primero David tuvo que recibir unas ovejitas. Amén. Para poder recibir un reino, primero recibimos las ovejas, el rebaño pequeño, tal vez que hemos dado. Y luego que le decía en esta mañana a los servidores, demos gracias a Dios si viene uno o dos personas, no importa. Seguimos adorando a Dios y hacemos todo el trabajo. Le he dicho a los muchachos de alabanza, nunca quitamos una canción, ni nunca cambiamos el mover de Dios porque venga una persona.
porque para eso se hace, para el servicio a nuestro Dios. Amén. Y por eso debemos ser agradecidos con Dios en todas circunstancias, con lo que tienes. Sea agradecido con la familia que Dios te dio. Mira lo que dice las Escrituras. Sean agradecidos con lo que Dios nos dio. Ay, pastor, es que usted conociera a mi familia, es terrible. Dele gracias a Dios por esa familia. Porque si no fuera por esa familia, tal vez usted no fuera un creyente en el Señor. Aunque tengan un carácter difícil. Pastor, es que usted no conociera a mi esposo, conociera a mi esposa. Es que me dieron una esposa terrible. ¿Quién se la consiguió? No fue Dios, uno mismo. Amén. Y ahí no es culpa de Dios nada, ¿sí? Así que aguante y sea más bien agradecido con el sapo que tiene al lado. Conviértalo más bien en un príncipe, dele besitos. Así se convierten en los cuentos de hadas. Todo se hace con amor. Amén. Damos gracias aún por las circunstancias difíciles. Job capítulo 1, versículo del 18 al 22. Y esa palabra me la dio una persona el día de ayer. La leí y también hoy la quise incluir en la predicación. Job capítulo 1, versículo del 18 al 22. Dice lo siguiente: entre tanto que éste hablaba, era un servidor, el que estaba hablando era un servidor de Job. Recordemos que la vida de Job, cierto, él tenía muchas posesiones, tenía ganados, tenía diferentes cosas, tenía siervos. Y vino el siervo a darle una noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se imagina esa noticia? Terrible. Que llegaran a tu casa y te dijera: estuve en tal lado y tus hijos se murieron, fueron aplastados por eso. Terrible, ¿cierto? Y vamos a ver la contestación de Job, versículo siguiente, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo esto. Un hombre adorador, verdadero adorador a Dios. Era una noticia para uno quejarse y decir: ¿cómo así, Señor? ¿Por qué te llevaste a mis hijos? Cuestionar a Dios. Y en la última palabra dice no le atribuyó ningún despropósito a Dios. ¿Y qué es un despropósito? Porque Dios tenía un propósito. Amén. Él sabía que Dios tenía un plan. Y aún, mire, esa noticia desde el capítulo 1, todo fue terrible. Se le quemó, vino fuego del cielo y se le quemaron todas las cosas que él tenía. Después le da una enfermedad después de todo esto. No, terrible la situación. ¿A cuántos nos han dicho: usted va de mal en peor? Y eso que es cristiano, y eso que es creyente, ¿dónde está su Dios? ¿Qué es lo que tanto alaba? ¿Dónde está cada domingo que va a la iglesia? Véalo como está todo quebrado, pelado. Yo lo veo peor. Eso nos dice el mundo, cuidado. Pero ahí hay un propósito en Dios. Un propósito, porque el Señor promete que Él nos va a levantar. Amén. Y el Señor no te dejará en vergüenza. Dice: no he visto un justo desamparado, ni tampoco su descendencia que mendigue pan. Inclusive no está declarando que la descendencia sea justa. Dice: el justo, no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que vayan a mendigar pan. Porque aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto. Sí le dio dolor, pero aún en medio de su dolor, ¿qué hizo? Adoró. ¿Qué debemos hacer en medio de nuestro dolor? ¿Quejarnos con nuestra esposa? Y de pronto la esposa, y aún creyente, ¿qué hizo la plata? No hay plata. Sí, ve, usted es un pobre, usted es un idiota, usted es esto, aquello, fracasado. Y se agarran. Y hay un dicho en el mundo, ¿no? Dice: si el dinero falta, el amor sale por la ventana. Y muchas veces es así. Y eso se ha metido aún en los creyentes. Vivimos peleando en casa por la cuestión del dinero. ¿Dónde quedó nuestro agradecimiento? Cuando pasemos una circunstancia difícil, antes debemos cambiar las condiciones y decir: la palabra de Dios dice: son 2 mejor que 1. Y si 2 se ponen de acuerdo
Él estará en medio de ellos. Entonces, esposa mía, estamos quebrantados, estamos tal vez pasando por un periodo de enfermedad, por un periodo de escasez. Venga, nos arrodillamos y adoramos a Dios. Y le damos gracias a Dios. ¿Qué nos quieres enseñar en este tiempo? Le damos gracias a Dios. ¿Para dónde me quieres dirigir? ¿Qué es lo que, dónde está tu contestación, Señor? Debemos darle gracias a Dios. ¿Qué hizo Job? Rasgó sus vestidos y adoró al Señor. Amén. Segundo punto, segundo y último. La gratitud restaura lo perdido. ¿Cuántos hemos perdido en tantos años? ¿Cuánto el enemigo te ha robado y te ha quitado a ti? ¿A alguien le ha quitado algo el enemigo? ¿Sí? ¿Por voluntad de quién? También por voluntad de Dios, para probar nuestras vidas. Recuerden que el ataque que estaba recibiendo Job fue porque hubo una conversación mucho antes en los cielos. Y fue donde se presentó Satanás, ¿cierto? Delante del trono de Dios. Y Dios, orgulloso por lo que había visto en la vida de Job, un hombre agradecido, dijo: ¿si has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice: pues ¿cómo no te va a adorar? Es simple, tú le has dado todo, ¿cómo no va a estar feliz? Y eso era un argumento. Y recuerden que a Dios también lo tenemos que ver como juez. ¿Y por qué como juez? Porque un juez es imparcial. Él escucha al acusador, también escucha al abogado. Recuerden, la palabra de Dios dice: tenemos abogado delante del Padre. Y si tenemos abogado delante del Padre es porque en los cielos se desarrolla una corte celestial. Amén. Y el enemigo dijo: tengo un argumento. Un momento, Padre, señor juez, Él te alaba porque lo tiene todo. Oiga, muy cierto de pronto ese argumento que tú me expones el día de hoy. Te voy a permitir que lo ataques, pero que no toques su vida. Y cuando lo atacó a su familia, escúcheme bien, a sus hijos, a todo, le trajo hasta enfermedad. Y la condición de Job no pasó en un día, o en 2 días, o en una semana. Muchos teólogos dicen que fue durante mucho tiempo que él pasó esa situación. Ahora imaginemos también Noé. Le dice Dios a Noé: construye un arca. Y desde que Dios le dio la declaración a Noé, empezó a construir el arca y no cayó ni una sola gota en la tierra durante 120 años. ¿Usted seguiría con esa misma fe? Difícil, ¿cierto? Y tener gente que vaya y lo vea a usted: oye, usted está loco, ¿qué es lo que le pasa? Que anda haciendo un arca y usted, si no llueve, ¿dónde está la lluvia? Pero él continuó con su fe y con agradecimiento a Dios. Amén. Entonces, por eso, iglesia, debemos ser agradecidos en todo. Esto va a cambiar todos los destinos de nuestra vida. Cuando usted es agradecido con todo lo que el Señor le ha traído durante cada año ha sido una experiencia. Todo lo que usted ha aprendido en la vida, nada ha sido en vano, nada, en absoluto. Pastor, es que yo fui mecánico, dele gracias a Dios porque aprendió mecánica. Pastor, es que a mí me tocaba inflar llantas, dele gracias a Dios porque sabe inflar una llanta. Pastor, es que usted no sabe, yo lavaba carros. Gracias a Dios porque lo que usted no sabe, yo no lo sé. ¿Y a cuántos les ha servido todo eso como experiencia de vida? Yo a los muchachos aquí les enseño tanto a ponchar un cable, tanto a hacer todo lo que sea. Porque el día de mañana van a hacer su ministerio y no van a poder montar una cabina entonces de sonido para poder predicar. Tienen que saber de todo. Amén. Comenzar desde abajo para que Dios lo lleve al lugar destinado que Dios tiene para tu vida. Amén. La gratitud restaura lo perdido. Job capítulo 42, verso del 10 al 17. Y miren la contestación. Recuerden que la gratitud, la alabanza, el agradecimiento por todas las circunstancias que pasamos restaura lo que se ha perdido. Por eso en Job capítulo 10 dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Ay, qué bonito es el Señor. Escúcheme bien, todo lo que usted ha perdido durante todos los años puede ser el tiempo de Dios. Lo único que conoce los tiempos es el Señor. No quiero decir que el próximo año, como muchos profetizan, el próximo año va a ser diferente, el próximo año Dios va a cambiar tu vida, Dios va a hacer esto. Yo no puedo profetizar eso porque es en los tiempos de los destinos de Dios. Lo único que te estoy diciendo, sea agradecido con todas las circunstancias que van a pasar de ahora en adelante. Y cuando tú eres agradecido va a venir un tiempo kairos, un tiempo oportuno para tu vida, y Dios restaura todo. Dios no le dijo a Job: van a pasar 7 años, aguántate estos 7 años. No le dijo eso.
Dios no le dijo a Job, esto va a durar un mes. Qué chévere que Dios nos diera las fechas de vencimiento, ¿cierto? Uno dice, estoy en una escasez económica, Señor, dame la fecha de vencimiento, octubre 14 del 2024. Ay, gracias, Señor. Entonces, no, uno no sabe. ¿Qué tal Dios en enero te bendiga y cambie toda tu vida? ¿Qué tal lo haga durante 10 años, dentro de 10 años? ¿O qué tal nunca lo haga? Porque Dios es soberano. Amén. Pero lo que sí nos promete es una vida eterna. Y en la vida eterna disfrutaremos todo lo que tal vez en esta vida no alcancemos a disfrutar. Lo veremos. Inclusive la palabra de Dios dice que Abraham vio cumplida su promesa. Desde los cielos yo creo que vamos a ver cumplida la promesa de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Yo creo que el Señor nos va a permitir eso. Ver a mi hija Sara servirle al Señor. Ver a los hijos de mi hija Sara. Ver a los hijos de mis hijos predicando, profetizándole al Señor. Porque eso es agradecimiento. Todo lo que tú has sembrado, aún con lágrimas, lo cosecharás el día de mañana. Porque el Señor es bueno con tu casa y con tu familia. La palabra de Dios dice que Job le agradeció al Señor y le bendijo el doble. Escúcheme bien. Todo lo que el enemigo te ha quitado, el Señor te lo va a recompensar el doble. Cuando le sirves a Él, cuando rindes tu corazón delante de Él. Yo sé que muchos han pasado por experiencias difíciles, pero vendrá regocijo de parte del cielo. Pero nunca cambies. Dice la palabra de Dios que aunque en las viñas no haya frutos, con todo adoraré al Señor. Amén. Y yo le